El año pasado, los apicultores comerciales en Estados Unidos perdieron el 62% de sus colmenas. 1.600.000 colonias desaparecieron en menos de 9 meses. El Departamento de Agricultura calculó pérdidas directas de $600 millones. Y mientras eso sucedía, mientras los teléfonos de los apicultores no paraban de sonar con la misma pregunta desesperada, ¿qué es Beast to Spare? En las montañas del extremo sur de África, un arbusto de flores amarillas seguía produciendo dulzor. Solo en silencio, sin una sola abeja, tal como lo ha hecho durante millones de años. Eso es lo que has pulsado para ver. Y no te voy a decepcionar. Antes de continuar, quiero ser honesto contigo sobre lo que estás a punto de escuchar. Todo lo que sigue es contenido educativo y de entretenimiento construido a partir de registros históricos verificables, estudios publicados en revistas científicas y prácticas agrícolas documentadas. El objetivo es guiarte correctamente sobre un tema real, con información que puedes investigar, aplicar y verificar por ti mismo. No soy médico, ni te estoy recetando nada. Soy alguien que ha pasado décadas con las manos en la tierra y que cree que el conocimiento que desaparece merece volver a la conversación. Si esto ya ha resonado con algo que has estado sintiendo durante un tiempo, dale un like ahora. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo antes de terminar este vídeo. Porque lo que viene aquí no es contenido que encuentres fácilmente en ningún otro lugar. Hay una planta. Ha estado en el Registro Botánico Oficial durante 321 años. Fue documentada por primera vez en 1705, antes de que Estados Unidos existiera como nación, antes de que existiera la industria azucarera moderna, antes de que nadie hubiera inventado el concepto de un supermercado. Los científicos europeos la describieron en detalle. Anotaron su aroma, registraron su sabor, la clasificaron, la nombraron, la archivaron, y luego el mundo siguió adelante como si esa información no existiera. 321 años en el registro científico. Y si hoy entras en cualquier supermercado de México, Colombia, España o Argentina, las probabilidades de que encuentres un solo producto hecho con esta planta son prácticamente cero. La pregunta no es si funciona. Los documentos ya respondieron a eso hace siglos. La pregunta es, ¿por qué desapareció? Y esa respuesta tiene que ver con el dinero, con los modelos de negocio y con un sistema de producción de alimentos que no tiene ningún interés en que sepas lo que puedes cultivar gratis en tu propio patio trasero. Mi nombre es Juárez. Tengo 56 años y soy agricultor por vocación, no por necesidad. La tierra no es mi trabajo, es la forma en que leo el mundo, y he estado en esto el tiempo suficiente para reconocer cuando algo importante está siendo ignorado. Aprendí sobre esta planta de una manera que probablemente te resultará familiar si eres de los que todavía buscan el conocimiento en lugares inesperados. Fue en una barbería de barrio, de las de antes, con sillas de vinilo y una pila de revistas en la mesa auxiliar. Siempre iba al mismo sitio, y no precisamente por el corte de pelo, sino porque el dueño guardaba revistas agrícolas viejas en un rincón. Las cambiaba cada mes. Para mí, eso valía más que cualquier cosa que pudieras ver en una pantalla. Un día cogí una revista con la portada casi descolorida, sin fecha visible. Dentro había un artículo sobre la crisis de las colonias de abejas en el hemisferio norte, y en un párrafo lateral casi perdido en los márgenes, mencionaban una planta del extremo sur de África que producía dulzor natural sin necesidad de polinizadores. Dos frases sin un nombre científico completo, sin instrucciones. Pero algo en esas dos líneas no me dejó ir. Así es como empezó todo lo que voy a contarte hoy. La planta se llama honeybush. Su nombre científico es Ciclopia y pertenece a un género de 23 especies conocidas que no existen en ningún otro lugar del planeta, excepto en el bioma Fimbos,
en el extremo sur de África. Se confirmó que es segura para el consumo humano, con un uso documentado durante siglos. No tiene cafeína, tiene niveles mínimos de taninos y no presenta efectos adversos conocidos en su uso común como té o jarabe. Como siempre, cuando introduces algo nuevo en tu dieta, si tomas medicamentos con regularidad o estás en un periodo especial como el embarazo, consulta a tu médico. Este no es un aviso legal. Es sentido común que cualquier agricultor experimentado te daría. Ahora bien, para entender por qué esta planta importa tanto en este momento, primero necesitas ver el tamaño del problema que está creciendo frente a nosotros. En la década de 1940, Estados Unidos tenía aproximadamente 5 millones de colonias de abejas gestionadas. Hoy tiene alrededor de 2.600.000, la mitad en 8 décadas. Pero lo que debería preocuparte no es el número total, sino la velocidad a la que está cayendo. The Bee Informed Partnership ha estado registrando pérdidas anuales durante 15 años, con un promedio del 40%. 40. Antes de que el colapso masivo comenzara a documentarse, en 2006, los apicultores ya consideraban una pérdida del 15 al 20% como algo difícil de sostener. Hemos pasado más de una década duplicando ese umbral sin que el sistema haya encontrado una respuesta. El mecanismo detrás de esto tiene un nombre: el ácaro varroa destructor. Este parásito se adhiere directamente a las abejas, se alimenta de sus órganos y tejido graso, y al hacerlo, transmite virus letales que circulan dentro de la colonia hasta que el colapso se vuelve irreversible. No hay forma de detenerlo una vez que comienza. Y en 2025, investigadores del Servicio de Investigación Agrícola del USDA identificaron algo que cambia toda la ecuación. Las poblaciones de ácaros han desarrollado resistencia al amitraz, el pesticida más utilizado por los apicultores para controlarlos. El principal escudo que tenían dejó de funcionar. Este no es un problema de los apicultores, es tu problema. Y el mío, porque las abejas no solo polinizan la miel, polinizan el 80% del suministro mundial de almendras. Arándanos, cerezas, manzanas, aguacates, melones, pepinos, calabazas. Cuando ves una bandeja de frutas en cualquier mercado, estás viendo el resultado de un sistema de polinización que en este momento está bajo una presión que no tiene precedentes documentados. Cuando ese sistema falla, los precios suben. Y cuando suben lo suficiente, ciertos alimentos dejan de estar al alcance de ciertos bolsillos. Ya sabes de qué bolsillos estamos hablando. Ahora imagina que hay una alternativa. Una planta que produce un líquido dorado que huele a miel, sabe a miel y puede sustituir a la miel en cualquier receta que conozcas. Sin abejas, sin colmenas, sin equipos especializados, sin dependencia de ninguna cadena de distribución. Cultivable en un pequeño patio, en suelo pobre, con un mantenimiento mínimo, produciendo año tras año desde la misma raíz, y que ha sido documentada durante 321 años en registros científicos que cualquiera puede verificar, pero que casi nadie lee porque nadie te dice dónde buscar. Eso es exactamente lo que voy a mostrarte. Cómo funciona, cómo se cultiva y cómo se procesa en este vídeo. Pero antes de continuar con el paso a paso, necesito detenerme aquí por un momento, porque hay algo que va más allá de esta planta específica. Lo que estás aprendiendo hoy forma parte de un sistema completo de producción doméstica que reduce la dependencia del mercado de una manera real, medible y paso a paso. He estado documentando ese sistema durante años, probándolo, refinándolo, y hace un tiempo lo reuní todo en un material concreto disponible en la descripción de este vídeo. No es una vaga promesa. Es un método con instrucciones aplicables incluso en espacios pequeños. Está diseñado para aquellos que quieren dejar de depender de lo que el mercado decida poner o no poner en el estante.
Si sientes que eso es exactamente lo que necesitas ahora mismo, el enlace está abajo. Puedes revisarlo en cualquier momento mientras seguimos avanzando aquí, porque hay mucho más que necesitas saber sobre esta planta. Y lo que viene a continuación es la parte que los libros de texto nunca te enseñaron. El problema no es solo que las abejas están muriendo. El problema es lo que desaparece con ellas sin que nadie te lo diga directamente. El 80% del suministro mundial de almendras proviene de una sola región, California. Un solo cultivo, en una sola franja de tierra que cada año necesita que más de 1.500.000 colmenas sean cargadas en camiones y transportadas a los valles de polinización entre enero y marzo. Sin esa migración anual, los almendros no producen. No hay alternativa. No hay plan B. El sistema funciona mientras las abejas funcionen. Y en 2025 dejaron de funcionar. Los apicultores que estaban preparando ese transporte comenzaron a reportar pérdidas masivas en enero. Algunos perdieron entre el 60 y el 100% de sus colonias antes de que los camiones siquiera arrancaran. El mecanismo fue identificado por el Servicio de Investigación Agrícola del USDA. El ácaro varroa destructor desarrolló resistencia al amitraz, el pesticida que durante décadas fue el principal escudo para los apicultores. Cuando ese escudo dejó de funcionar, los ácaros se multiplicaron sin control y transmitieron virus letales de colmena a colmena. Virus de las alas deformadas. Virus de la parálisis aguda. Una vez que esos virus entran en una colonia, el proceso no tiene retroceso. No hay intervención que lo detenga. Lo que no se dice con la suficiente fuerza es esto. Los apicultores pueden reemplazar las colonias dividiendo las que sobreviven o comprando nuevos paquetes. Eso ha mantenido los números fluctuando en lugar de desplomándose. Pero reemplazar es cada vez más caro, más difícil y más lento que la velocidad a la que se producen las pérdidas. Un operador con 25.000 colonias en el sur de California dijo algo que ninguna estadística puede resumir mejor. Hay un límite a los golpes que puedes absorber antes de preguntarte si tiene sentido continuar. Ese límite ya ha llegado para muchos, y las consecuencias no se quedan en los apiarios. Los arándanos necesitan abejas. Las cerezas, las manzanas, los aguacates, los melones, los pepinos, las sandías, las calabazas, los arándanos rojos. Cuando la disponibilidad de colonias disminuye y la demanda de polinización no cambia, el costo del servicio aumenta. Ese costo adicional es absorbido por el productor. El productor lo traslada al precio de venta, y el precio de venta llega a tu carrito disfrazado de inflación normal. No es inflación normal. Es el costo de un sistema que se está rompiendo y que nadie te está explicando en esos términos. Lo vi de cerca en mi propio entorno, aunque a menor escala, una temporada en la que ciertos productos básicos dejaron de aparecer en el mercado local durante semanas. No fue una crisis global, fue una interrupción específica, pero fue suficiente para que personas que nunca habían pensado en producir nada por su cuenta comenzaran a hacer preguntas diferentes. ¿Qué pasa si esto dura más? ¿Qué pasa si la próxima vez es algo más importante? ¿Qué tengo aquí en mi propio espacio que no dependa de que alguien más me lo traiga? Esa pregunta cambió la forma en que muchas personas miraban su patio, y es exactamente la pregunta que esta planta responde. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre el honeybush, y no es uno de esos datos que se mencionan de pasada. Es el detalle que cambia cómo entiendes todo lo demás. Esta planta no produce dulzor a pesar de crecer en condiciones extremas. Lo produce precisamente porque crece en condiciones extremas. El bioma donde vive el honeybush se llama fynbos, suelo ácido, arenoso, pobre en nutrientes. Veranos secos que matarían cualquier cultivo doméstico en semanas. Y en esas condiciones, el arbusto no lucha por sobrevivir.
Prospera porque las plantas bajo estrés ambiental severo producen concentraciones más altas de metabolitos secundarios. Los compuestos que sintetizan para protegerse son esas moléculas que le dan al honeybush su sabor, su aroma y sus propiedades documentadas. El estrés no es el problema, es el mecanismo de producción. Eso tiene una implicación directa para quien lo cultiva. El suelo rico y el riego abundante no mejoran esta planta, la empeoran. El honeybush produce más en las peores condiciones que en las mejores. Para el agricultor doméstico que tiene un rincón de tierra dura, seca y pobre, donde nada más quiere crecer, eso no es un inconveniente. Es exactamente el lugar correcto. Hay 3 compuestos en esta planta que necesitas conocer, porque regresan en cada estudio serio publicado sobre ella. El primero es la mangiferina, una xantona que un estudio de 2017 en la revista Lipids in Health and Disease describió por la amplitud de sus propiedades documentadas: antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria, modulador del sistema inmunitario. No es un compuesto traza, es la molécula dominante del honeybush, presente en concentraciones significativas en hojas, tallos y flores. El segundo es la hesperidina, una flavanona con efectos antiinflamatorios documentados que los investigadores continúan estudiando en relación con el daño celular y la respuesta inmunitaria. El tercero es el pinitol, un ciclitol natural que imita la acción de la insulina dentro del cuerpo humano. Un estudio publicado en el British Journal of Pharmacology documentó este efecto directamente. El pinitol ayuda a las células a absorber la glucosa sin requerir producción adicional de insulina. Para los más de 400 millones de personas que viven con diabetes tipo 2 en el mundo, ese no es un hecho menor. Ahora compara eso con lo que sabes. Azúcar refinado, dulzor y nada más con impacto glucémico directo. Edulcorantes artificiales. Dan dulzor sin calorías, pero con una historia química que la comunidad científica sigue debatiendo. Miel de abeja. Ofrece beneficios reales, pero con un impacto glucémico significativo y una dependencia total de un sistema de producción que en 2025 perdió el 62% de sus colonias en una sola temporada. El honeybush da dulzor natural sin cafeína, con niveles mínimos de taninos, sin azúcar añadido, con los 3 compuestos activos en cada taza y sin requerir que exista un solo polinizador. No hay otro edulcorante doméstico que haga todo eso al mismo tiempo. La primera vez que tuve esta planta en mis manos no fue en un laboratorio. Fue en un pequeño vivero de esos que huelen a tierra húmeda y fertilizante, donde el dueño conoce cada especie por su nombre. Llevaba meses investigando desde aquella revista de la barbería. Cuando vi el arbusto, aplasté una hoja entre mis dedos. El olor que salió fue a miel, no a algo parecido. Miel directa, sin procesar, sin intermediarios, solo una hoja. Allí entendí algo que ningún artículo había podido transmitirme. ¿Por qué esta planta ha estado en registros científicos durante 321 años y sigue siendo desconocida para casi todo el mundo? No es que la información no exista, es que nadie te dice dónde buscar y nadie tiene interés en que la encuentres. Eso cambia ahora. La especie más accesible para el cultivo doméstico fuera de Sudáfrica es Cyclopia subternata, conocida como té del valle. Responde bien a las condiciones de cultivo controlado y ha sido la más estudiada en entornos agrícolas fuera del fynbos. Cyclopia genistoides, costera, también es cultivable y más tolerante a las variaciones de temperatura. Ambas están disponibles en viveros especializados en plantas fynbos y sus semillas se pueden obtener en línea. El primer obstáculo que nadie menciona en los tutoriales genéricos: la semilla de honeybush tiene una cubierta tan dura que sin intervención previa no germina. Es una característica evolutiva directa. Sus semillas
esperan décadas en el suelo hasta que reciben la señal química del humo de un fuego para activarse. Sin esa señal, permanecen latentes indefinidamente. Para replicar eso en casa, tienes dos métodos verificados. El primero es la escarificación mecánica. Frota las semillas suavemente contra papel de lija de grano 80 o 100 durante 30 segundos. Solo lo suficiente para rayar la capa exterior sin dañar el embrión. Luego remoja en agua tibia durante 12 horas antes de sembrar. El segundo es el tratamiento con agua de humo, disponible como producto comercial en varios países o preparable quemando material vegetal seco y recogiendo el agua condensada. Sumerge las semillas durante 24 horas. Este método replica exactamente la señal que envía el ecosistema natural y tiene tasas de germinación superiores a la escarificación sola. Siembra a unos centímetros de profundidad en sustrato húmedo y bien drenado. La germinación tarda entre 3 y 6 semanas. El primer año de crecimiento es lento porque la planta está construyendo raíces, no altura. Después de eso, la producción se mantiene durante años sin replantar. Si prefieres evitar la germinación, la propagación por esquejes de madera semidura tomados al final del verano es más rápida. Corta tallos de 15 centímetros con al menos 2 nudos. Retira las hojas inferiores. Aplica hormona de enraizamiento al corte y planta en una mezcla de 50% perlita y turba. Humedad constante. Temperatura entre 18 y 24 grados centígrados. Y en 4 a 8 semanas tienes raíces. Una planta se convierte en 10 en pocos años sin comprar nada adicional. El suelo ideal tiene un pH entre 4.5 y 6.0. Es arenoso y drena rápido. Si tienes suelo arcilloso o rico, mezcla arena gruesa y compost de hojas para corregirlo. El riego debe ser moderado y espaciado, dejando que el sustrato se seque parcialmente entre aplicaciones. Esta planta sobrevive a veranos secos prolongados en su hábitat natural. El exceso de agua la daña más que la falta de ella. La fertilización es casi innecesaria, y si lo haces, usa fórmulas bajas en nitrógeno para plantas acidófilas. El exceso de nitrógeno produce hojas, pero destruye los compuestos aromáticos que hacen que la planta sea valiosa. Una planta madura de 2 a 3 años se cosecha cortando entre un tercio y la mitad de los tallos activos, dejando siempre suficiente follaje para que se recupere. La cosecha óptima es a finales de primavera y verano, cuando los azúcares y los compuestos bioactivos están en su máxima concentración. El ciclo de vida de la planta se mide en años. Una vez establecida, no necesitas replantarla. El procesamiento es donde el conocimiento de siglos se convierte en algo que puedes hacer esta semana en tu cocina. Después de la cosecha, golpea o aplasta el material suavemente con un rodillo para romper las células y liberar los compuestos internos. Apila el material magullado, cúbrelo con tela de algodón y déjalo reposar de 3 a 5 días a temperatura ambiente. Durante ese tiempo, el color cambia de verde a marrón oscuro y el aroma a miel se intensifica. La temperatura dentro de la pila aumenta por sí sola. Esa es la fermentación oxidativa funcionando. Cuando el color y el aroma son estables, extiende el material al sol durante 1 o 2 días, hasta que se seque por completo. Guarda en recipientes herméticos lejos de la luz directa y tienes té de honeybush, listo para usar con una vida útil indefinida. Para el jarabe, coloca el material seco en una olla con agua en una proporción de 1 parte de planta por 4 partes de agua. Fuego medio bajo, cocción lenta durante 1 hora y media a 2 horas. No hervir a fuego alto. La extracción debe ser gradual. Cuela con un paño fino para eliminar todo el sólido. Lo que queda es una infusión dorada concentrada. Vuelve al fuego a baja temperatura y deja que se reduzca a una consistencia de jarabe durante entre 1 y 2 horas más, dependiendo del volumen. Una gota en un plato frío que mantiene su forma indica que está listo.
color ámbar oscuro. Aroma inconfundible. El jarabe se conserva en vidrio esterilizado a temperatura ambiente durante varias semanas o en refrigeración durante meses. No se cristaliza. No se fermenta si se almacena limpio y hermético. No necesita ningún conservante. El costo de todo esto, una planta entre 5 y 10 dólares o su equivalente local, sin equipos especiales, sin insumos por temporada, sin dependencia de ninguna cadena de suministro. 3 o 4 plantas en un espacio mínimo producen jarabe continuamente sin interrupciones estacionales. Compara eso con lo que cuesta mantener una colmena, entre 200 y 500 dólares solo en estructura. Equipo de protección, medicamentos para los ácaros, alimentación suplementaria en invierno, gestión constante, y en 2025, el 62% de esas colmenas desaparecieron en una sola temporada. 1. El honeybush no desarrolla resistencia a los parásitos. No requiere que alguien te venda algo cada año para seguir vivo. Funciona con los mismos principios que ha utilizado durante millones de años, y esos principios no tienen fecha de caducidad, ni dependen de ningún mercado para seguir funcionando mañana. 321 años en el registro científico, miles de años en la memoria de los pueblos que habitaron ese rincón del planeta, antes de que existiera cualquier industria alimentaria. Los Khoisan, entre los linajes humanos más antiguos genéticamente documentados, no esperaron a que un laboratorio confirmara lo que hacía esta planta. La usaban para afecciones respiratorias, para la recuperación después del parto, para la digestión, para la inflamación. La ciencia moderna llegó siglos después y encontró exactamente lo que ellos ya sabían, solo que con nombres diferentes: mangiferina, esperidina, pinitol. El conocimiento no desapareció porque alguien lo destruyera. Desapareció porque el modelo económico que llegó después no tenía espacio para algo que funciona solo, que no se compra cada temporada, que no genera dependencia. Un arbusto que produces en tu patio no le vende nada a nadie, y precisamente por eso nunca tuvo a nadie que lo pusiera frente a ti. Eso cambió hoy. Ahora tienes el nombre de la planta, los compuestos que la hacen diferente de cualquier edulcorante que conozcas, las condiciones exactas en las que crece mejor, los 2 métodos para romper la semilla, el proceso de fermentación oxidativa y el paso a paso para convertir esa cosecha en un jarabe dorado que no depende de ninguna abeja, ningún camión, ningún precio de mercado. Lo que aún no tienes es el sistema completo, porque el honeybush es una pieza, no todo el tablero. Hay otras plantas, otras técnicas, otros métodos que trabajan junto con este para construir una producción doméstica real que reduce la dependencia del mercado de una manera medible, temporada tras temporada. Ese sistema está documentado en el material de la descripción. No son promesas, son instrucciones. El enlace está abajo. El mundo que viene no va a recompensar a los que saben dónde comprar. Va a recompensar a los que saben cómo producir. Y ese conocimiento no lo regala ningún supermercado, ningún gobierno, ninguna corporación. Lo construyes tú mismo, una planta a la vez, con información que existía desde antes de que existiera cualquiera de esos sistemas. Ya diste el primer paso, quedándote hasta aquí. Si este video te dio algo que no sabías cuando lo abriste, dale un like ahora. No es un gesto vacío. Es la única forma que tiene este canal de seguir trayendo información que el algoritmo no empuja por sí solo, porque no le conviene a nadie que la mayoría la encuentre. Y si aún no estás suscrito, hazlo antes de cerrar esta ventana. Cada vídeo que publicamos es una pieza de conocimiento que ha estado enterrada durante décadas o siglos. No todos llegan al mismo lugar. Los que están suscritos, sí. El honeybush ha estado produciendo dulzor durante millones de años sin pedirle nada a nadie. Tú puedes hacer lo mismo.
Si esta historia cambió la forma en que ves el mundo natural y los sistemas de los que dependemos, suscríbete y dale like al canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron enterrar. Planta el futuro. El próximo tesoro será revelado pronto.